invitado es para ver sobre cómo estamos planteando la educación remota en nuestro país, ¿no? Ver también los diversos contextos en el cual vivimos y en el cual tenemos que adecuarnos, ya que es nuestra responsabilidad enseñar y que nuestros estudiantes tengan ese conocimiento como si estuviera en un aula. Y está en nosotros, pues, utilizar estas diversas herramientas que hoy vamos a darles a conocer, o también muchos ya los utilizan, para seguir avanzando, y ya que la coyuntura en el que estamos en este momento nos motiva como empresa de que tenemos una responsabilidad social de apoyar y dar nuestro granito de arena para que ustedes estén innovando en esta carrera y conocimiento que tenemos de la educación remota. Con ustedes le doy el paso a la magíster Mónica Zamora, quien nos va a seguir con la presentación de este programa, el seminario del día de hoy. Bien, muchas gracias, Carlos, muy amable. Buenas noches, colegas, buenas noches, Eduardo, buenas noches, señor Guillermo de Chicago, buenas noches, Manuel Mendoza, buenas noches, José Alfredo, que nos acompañan esta noche, el día de hoy. Hoy tengo el agrado de presentar al señor Guillermo Yoshikawa Torres, es director regional de educación del Callao, ex decano del Colegio de Profesores del Callao, es director del Colegio América del Callao, es fundador de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Callao y también ha ejercido la dirección de colegios en Japón. Y ha tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy porque él es una de las personas pioneras en este país de lo que es la educación virtual ya hace aproximadamente más de 10 años. Guillermo, muchas gracias, buenas noches, te damos el paso. Muchas gracias, muy buenas noches. En realidad voy a conversar con ustedes ahora desde la perspectiva en que me encuentro. Es cierto que he laborado muchos años desde la perspectiva de la actividad privada, pero ahora estamos más bien a cargo de la Dirección Regional de Educación, que tiene que ver más con la actividad pública que con la privada. Y la verdad es que es lo que me va a llevar a conversar con ustedes, es nuestra situación real, como se está hablando, la coyuntura en que nos encontramos. Seguramente que lo que voy a compartir con ustedes, que le he llamado aproximaciones a la educación a distancia, virtual o remota, es de todos conocida, pero es quizás la situación en el sector público, es la coyuntura la que nos ha llevado a tener que entrar en este mundo de la digitalidad, de la educación a distancia. Entonces, comparto con ustedes algunas de las ideas que seguramente son comunes. Ya las veníamos trabajando y las conocemos desde hace un tiempo en la actividad privada. Entonces, educación virtual o remota. En realidad, en este momento, por lo menos en el Callao y supongo en muchos lugares del país, el gran problema que tenemos de esta educación virtual o remota es la conectividad. Y eso es lo que estamos experimentando en el Callao. Se trata no de una educación virtual, es más bien una educación remota. Y sin los elementos informáticos adecuados. Normalmente los estudiantes y los profesores se están comunicando a través de un teléfono inteligente. Y eso crea una gran dificultad, porque de acuerdo con la situación económica en el Callao, a veces solo existe un teléfono inteligente en casa
y es de uso probablemente de los mayores. El padre de familia que ya ahora con la reactivación económica sale con su teléfono inteligente y el estudiante, nuestro niño, tiene que esperar que su padre regrese de trabajar y en conectarse con el profesor que está esperando esta retroalimentación de su estudiante. No es raro decir que algunos docentes están trabajando incluso el día domingo, que es el día en que el padre de familia descansa y el niño puede hacer uso de teléfono inteligente. Hablar de educación virtual, indudablemente, estamos hablando de un intercambio de información entre docentes y estudiantes a través de plataformas virtuales y otras herramientas digitales. Y eso es lo que realmente a veces no existe en los de estar callados. Y por supuesto tampoco en muchas zonas del país, y es lo que he tenido que llevar al Ministerio de Educación a buscar solucionar esta brecha informática que nos lleva a comprar masivamente tablets, tanto para docentes como para estudiantes. Y aún así, tenemos la gran dificultad de que las proveedoras de servicios de Internet no siempre están presentes en algunas zonas del país. Y entonces la tecnología vuelve a ser utilizada para cubrir esa brecha. Y se supone que las tablets que se van a entregar a los docentes y estudiantes van a tener el chip que permita la interconectividad. Entonces, en el mismo camino vamos a recordar seguramente lo que ustedes ya conocen y utilizan, aquellos métodos educativos dinámicos como la clase o el aula invertida, Classroom, el aprendizaje profundo, Deep Learning, entre otras estrategias y metodologías activas que son mediadas por las TICs. ¿Qué es lo que esperamos? Ciclo quinto de primaria y toda la secundaria, debiéramos de todas maneras fomentar un método educativo, pedagógico como la clase invertida, porque definitivamente propicia la experiencia de aprendizaje de manera muy retadora. Y seguramente también ustedes, como nosotros en las instituciones privadas del Callao, utilizamos mucho los proyectos de aprendizaje, proyectos integrados de todas las asignaturas. La clase invertida y el enfoque de aprendizaje profundo, que son complementarios, buscan facilitar el aprendizaje de los estudiantes, pero sobre todo fortalecen el trabajo colaborativo y autónomo. Creo que estamos de alguna manera en el Perú con el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, alineándonos en esta dirección de ir generando competencias, el uso de tips y además de hacer que nuestro estudiante pueda tener su propia oportunidad de generar
conocimiento. Una de las observaciones que tenemos también con respecto a que los docentes y los estudiantes van a recibir tablets, dan un buen instrumento para comunicación, pero que vemos sus limitaciones con respecto a la producción. Van a ser seguramente buenos consumidores, pero nos falta el otro elemento, que es el de la producción. Así que estamos en ese paso, en esa transición de una educación tradicional a una educación virtual, dinámica, pero que de todas maneras, aunque no tenemos todas las condiciones adecuadas, seguramente va a ser muy importante para el desarrollo de una nueva educación, una educación innovadora, una educación que permita que se desarrollen lo que llamo las 6C, las competencias globales, como carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad, criticidad o pensamiento crítico, que es lo que nuestro currículum nacional está promoviendo como alguna de las competencias que esperamos que nuestros estudiantes puedan alcanzar en el momento de su egreso de la educación básica regular. Bueno, estas son influencias que nos vienen de la OSD, pero que seguramente muchos de ustedes, como otros de nosotros, ya hemos estado practicando en nuestro servicio educativo. Yo espero que ustedes entiendan de que el paso en que estamos, la transición en que nos encontramos es bastante crítica, porque, repito, el problema no solamente es conectividad, el problema no solamente es tecnología e instrumentos, pero sobre todo hay una brecha social, económica muy fuerte. Por lo tanto, hay bastante trabajo que hacer. Muchísimas gracias por su atención y espero que juntos podamos construir un mejor Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu valorable participación el día de hoy y en alcanzarnos una nueva visión de lo que es la educación virtual y también de cómo tenemos que llevarla a cabo frente a este contexto complicado que tenemos en nuestro país. Agradecemos profundamente tu participación. Sabemos que tu agenda es bastante agitada y habernos dado un espacio y un tiempo para poderlo compartir con los demás colegas es muy valioso para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Por la invitación. Aquí, Guillermo, muchas gracias. Bien, a continuación de la charla, nosotros tenemos a Eduardo Larrea Valencia. Él es gerente de proyectos de EduMás, ¿sí? Y Eduardo en esta oportunidad nos va a hablar acerca de las estrategias en lo que es para la educación virtual. Eduardo es licenciado en educación con estudios en ingeniería electrónica. Es uno de los pioneros de poder aquí desarrollar los temas de STEAM. Actualmente es coach educativo y también capacitador. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches con todo. Muchas gracias, Mónica. Vamos a dar un vistazo, la verdad, bastante rápido, porque es un tema tan amplio, sobre las estrategias para la educación virtual, para lo cual es importante, por ejemplo, conocer esta encuesta, que es la encuesta que han llenado nuestros participantes para su participación, donde nos han dado información sobre los medios utilizados, ¿no?, por ellos mismos para desarrollar la educación que hacen a distancia, ¿no? En este caso, bueno, orientado a la virtualidad, ¿no? Tenemos un 47 participantes que utilizan Zoom,
que es un 71.2%, o sea, con casi todos. Usan el Google Classroom más Meet, por ejemplo, para videoconferencias, un 27,3%. WhatsApp, por ejemplo, 53%, justo lo que nos decía el señor Guillermo, a través de un teléfono inteligente termina siendo a veces la única alternativa de enlace con un grupo de estudiantes, ¿no? Microsoft Teams, mucho menos, 6.1%. El correo electrónico es un 21.2% y una plataforma propia de la escuela, 18,2%, porque claro, también corresponde a las diversas realidades en las que nos encontramos todos, ¿no? Entonces es importante ver este panorama, y yo me preguntaba si hubiéramos hecho esta encuesta hace un año, ¿qué hubiéramos obtenido, ¿no? De repente un poco más la plataforma de la escuela, no teníamos esta costumbre de utilizar las videoconferencias, tal vez cuando ahora vemos que perfectamente muchas asesorías, por ejemplo, de las tardes pueden brindarse de esta manera, ¿no? Y todos en su casa tranquilos y seguros, ¿no? Entonces, algunas tendencias en educación, ¿no? Que vienen sonando fuerte, han tomado mucha fuerza en esta etapa, y ya lo dijo el señor Guillermo, ¿no? La clase invertida, la gamificación, el aprendizaje en proyectos, ¿no? Por ejemplo, como el uso del material concreto estructurado y no estructurado, o sea, los materiales que tenemos en casa realmente son los que han cobrado mucha más importancia para la enseñanza de la matemática y la ciencia, ¿no? Entre otras áreas, ¿no? STEAM, por ejemplo, enfocados a las ciencias, ¿no? A la ingeniería, a la tecnología, toda la transversalidad que tenemos ahora. Se habla mucho de las tareas auténticas, la evaluación auténtica, para la cual nos remitimos a este investigador educativo Grant Wiggins, el Deeper Learning, ¿no? Que ya se mencionó, las taxonomías, por ejemplo, no una taxonomía para clasificar, seleccionar y calificar, sino una taxonomía que ya incluye la metacognición, como la taxonomía de Marzano-Kendall, ¿no? Para que demos un paso en el tema de las taxonomías, lo que es la competencia digital docente, todas las habilidades para el siglo XXI y definitivamente pensando en el aprendizaje para la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, el aprendizaje basado en proyectos tiene casi 100 años. Nos remitimos a Kilpatrick, por ejemplo, estamos hablando pues de una metodología ya bastante acentuada, ¿no? Pero ha cobrado mucha importancia porque nos permite trabajar en competencias prácticamente en paralelo, ¿no? Actualmente muchos pensamos en serie, pero creo que es importante pasar a poder trabajar situaciones de la vida cotidiana donde aplicamos diversas competencias para su resolución. Entonces, aquí quise proponer algún pequeño esquema, ¿no? Algunas acciones que estamos llevando a cabo entre nuestras sesiones virtuales, ¿no? En una parte síncrona, en una parte asíncrona, ¿no? En la educación a distancia, donde, por ejemplo, si vamos a plantear una situación significativa de forma síncrona, de hecho estamos ahí los que estamos utilizando Zoom, WhatsApp, ¿no? Entre otros, por ejemplo, para hacer preguntas, para evidenciar la comprensión, determinar la pregunta guía con la que vamos a trabajar también, ¿no? Están estas herramientas, plantear las consignas de la experiencia, organizar nuestro trabajo, por ejemplo, y podemos ir incorporando diversas aplicaciones, ¿no? Cómo observar los avances, ¿no? En Padlet, por ejemplo, ¿no? También los mismos chicos nos van enviando a veces también evidencias en el momento, o a veces ya de manera síncrona, cómo recogemos opiniones, por ejemplo, puede ser en formularios, ¿no? Trabajo con colegas también, observando sus clases, monitoreando, asesorando. Podemos observar, por ejemplo, ¿no? En EDUMAS que muchos usan formularios tanto en el momento síncrono como asíncrono para recoger información. Como hemos hecho para poder inscribirnos en este seminario, hemos recogido información de manera síncrona, cada uno en un momento diferente ha enviado la información y hemos hecho una encuesta que nos brinda ya automáticamente las estadísticas, ¿no? Cómo brindar la retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Evaluar es una observación sistémica del proceso, es constante, que los chicos puedan, por ejemplo, argumentar sus elaboraciones y propiciar una metacognición durante todo el proceso, ¿no? A veces se piensa que la metacognición va al final, es todo el proceso, ¿no? En la parte asíncrona, por ejemplo, utilizamos mucho el Drive, el email, podemos hacer blogs, por ejemplo, Google Sites, ¿no? Compartir información, por ejemplo, también lo podemos hacer obviamente mediante correo, blogs, Padlet, que es hermoso,
aplicar formularios, por ejemplo, o pruebas en línea para recoger información como quizzes, ¿no? El mismo Kahoot, formularios de Google, Google Classroom. Los estudiantes también, por ejemplo, en un momento que organicen su trabajo colaborativo, ellos tienen que ponerse de acuerdo, establecer sus tareas, definir, ¿no?, quién va a hacer qué, cómo lo unimos, cómo lo argumentamos, cuál va a ser el producto. Entonces tienen diferentes medios para hacer ese trabajo, ¿no? Y los docentes están monitoreando el proceso, brindando aportes, haciendo un coaching, que es lo que hacemos finalmente los docentes ahora, ¿no? Y muy importante, nos han preguntado mucho, ¿no? ¿Qué pasa con las necesidades especiales y la diversidad? Este proceso, bueno, no lo voy a detallar yo mucho, pero sí voy a decirles que es muy fácil ahora personalizar el proceso, porque tengo la posibilidad de comunicarme directamente con un estudiante y darle a él una tarea específica. Entonces eso me beneficia definitivamente, ¿no? Los estudiantes pueden enviar evidencias, ¿no? Por ejemplo, en Blogger, en Google Drive, en Google Classroom. Además, elaboran los portafolios, que son una necesidad actualmente en la evaluación, ¿no? En Google Drive, en Padlet, el docente también lo está constantemente evaluando, observando. No es solo una colección de imágenes o trabajos, sino también nos permite hacer ciertas retroalimentaciones, propiciar la metacognición, la autoevaluación, por ejemplo, ¿no? Las familias pueden visitar una galería de producciones de sus hijos, ¿no?, de los estudiantes, observar videos, escuchar audios, podcasts, ver también el Padlet, ¿no? Y la evaluación, tanto en ambos procesos, síncrono como asíncrono, es una observación sistémica de todo el proceso, al igual que la metacognición, ¿sí? Entonces, bueno, que es un poco ambicioso porque acá no puedo poner todas las acciones, hay otras que cada colega siempre nos comenta distintas, pero bueno, es una aproximación, ¿no? Ahora, por ejemplo, quería presentarles esta experiencia de aprendizaje. En todo caso, es como un insumo, ¿no?, en el cual podemos crear una experiencia a partir de las terrazas de Moray en Cusco, ¿no? En esta imagen extraída de la Biblioteca Británica, contamos con ADN, ¿no? Se ven las terrazas que son circunferencias, ¿no? Son terrazas circulares, donde se sembraban semillas, cada terraza se iban generando diversas temperaturas, hay todo un tema de clima, ¿no?, para propiciar la experimentación con las semillas, tiene una parte de ingeniería hidráulica, por cómo era el regadío de todo ello, y se sigue regando perfectamente, casi de forma automática, ¿no? Entonces tiene todo un tema de geografía. Podemos encontrar diversas áreas del conocimiento con el que trabajamos a diario en nuestro currículo nacional que encajan perfectamente solo mirando esta imagen, ¿no? Hablar de temas químicos, físicos, biológicos, sociales, ¿no? Porque se siguen usando las andenerías para alimentar a las familias, para propiciar su economía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una gran importancia y hay toda una serie de temáticas, ¿no?, que nos apasiona cuando ve una situación que de una simple imagen podemos extrapolar diversas temáticas, ¿no? Por ejemplo, pensando ya en todo caso en algunas evidencias, ¿no?, cómo podemos presentar, por ejemplo, el trabajo en Google Maps, perfectamente se busca y se encuentra la imagen satelital de Moray, ¿no? Y esa imagen, por ejemplo, se puede pegar en este procesador de geometría dinámica que es GeoGebra, que está online y es gratuito, ambos son gratuitos, ¿no? Y se puede hacer un modelo matemático, ¿no?, trazando circunferencias, por ejemplo, y trabajar escalas. Sabemos que la circunferencia mayor tiene 200 metros, ¿no? ¿Qué radio? 200 metros de diámetro, ¿no? ¿Qué radio tendrá la circunferencia más pequeña? Entonces hay para hacer bastante, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, ya sea de forma individual o de forma grupal, ¿no?, pueden crear un blog, por ejemplo. Pueden hacer una página web, por ejemplo, en Google Sites, ¿no? Pueden, por ejemplo, los docentes, o también sé que hay estudiantes que también usan su Classroom, ¿no?, donde podemos concentrar una diversidad de recursos, ¿no?, ya sean los videos, los audios que le mencionaba, artículos, fichas de trabajo, el enlace a GeoGebra, quizzes, Drive, encuestas, formularios, ¿no?, a propiciar un trabajo colaborativo, ¿no? De repente pongo una ficha que está colgada en los documentos de Google y los estudiantes empiezan a llenarla en ese momento, ¿no?, de forma síncrona. Entonces, es muy importante propiciar ello, ¿no? Sí entendemos todas las realidades que hay en nuestro país, pero justamente apuntar a todas estas tendencias, a todo este uso de la tecnología,
es no perder la fe, ¿no? En que esa brecha, ya esta situación nos tiene que ayudar a apuntar a ese lado, ¿no? Tanto la empresa privada como el mismo gobierno, y no debemos descartar todas esas tendencias, sino por el contrario, propiciarlas para que empujen ese desarrollo, ¿no? El Padlet, que tanto lo he mencionado, ¿no? Que es este espacio donde puede uno organizar la información, por ejemplo, y los estudiantes pueden subir acá imágenes, PDFs, grabar en tiempo real voz, por ejemplo, ¿no? Hay una opción para grabar voz, para grabar el video de la cámara o la captura de la pantalla. Entonces rápidamente podemos almacenar, recoger evidencias de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? E ir evaluando sus productos, porque constantemente estamos evaluando, ¿no? Es muy, muy, muy importante familiarizarnos, ¿no? Y ninguna de las aplicaciones que les he mostrado cuesta. Lo que cuesta es tiempo, a veces un poco, sí, sentarnos a revisar, a buscar, hasta dominarlo, empoderarnos y poder ya lanzarlo para nuestra clase. Pero ese es justamente el reto, ¿no? El reto de poder dar algo nuevo, de ofrecer algo diferente. Tenemos todo un año de trabajo y siempre debemos ir variando nuestros recursos, ¿no? Y todos los recursos que encontramos en Internet básicamente son gratuitos, son al alcance de todos, ¿no? Acá yo he mencionado creo que un 1% de todo lo que se puede hacer, las diversas estrategias como podemos organizar la información, mostrarla a los estudiantes, irla evaluando, por ejemplo, ¿no? Cómo organizar el trabajo colaborativo. Pues son herramientas que tenemos a la mano y no necesariamente aquí tenemos que tener una plataforma de la escuela, ¿no? Sino simplemente ir enrumbando a los estudiantes a estos entornos, ¿no? Hay que propiciar también la manipulación en casa, que no se pierda, ¿no? El material concreto no estructurado, por ejemplo, para que los chicos puedan proponer ellos mismos, ¿no? Estrategias, por ejemplo, cómo trazar circunferencias concéntricas, son las circunferencias de Moray, ¿no? Un cartón simple, hacemos agujeros y vamos trazando, ¿no? Entonces propiciamos que ellos sigan con la manipulación y puedan generar modelos, por ejemplo, donde nos puedan mandar evidencias, puede ser una foto por el WhatsApp o al correo electrónico, o colgarlo en el Padlet, enviarlo por el Google Classroom. Entonces tenemos una serie de posibilidades que nos van a facilitar el trabajo y lo van a ir enriqueciendo en realidad, ¿no? Todas las tendencias que habíamos comentado al inicio no son nuevas en realidad, pero han ido surgiendo a raíz de la necesidad que nos empuja, nos ha adelantado años, ¿no? Que de repente estábamos, ¿no? Pensando, como le decía, un poquito en serie, y ahora hay que pensar en paralelo, ¿no? ¿Cuántas cosas puedo hacer al mismo tiempo con mis estudiantes? Y bien, así de forma muy escueta, pero con todo el cariño de mostrarles algo que les pueda dar un punto de partida, en todo caso, una visión, una perspectiva, o que propicie una discusión también profesional entre colegas para todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Bien, muchas gracias Eduardo por tu participación en poder compartir con nosotros las diversas estrategias que tienes en esta nueva educación virtual. Muy bien, a continuación tengo el gusto de presentarles y dejarlos con Mónica Zamora. Ella es nuestra gerente general de EDUMAS. Ella es lingüista de profesión, es educadora, también incursionada en la filosofía, una persona con mucho bagaje en educación, una persona a la que tengo muchísimo respeto, ¿no? Y de la cual también he aprendido bastante. Y ella nos va a hablar de un tema importantísimo que también es parte de su experiencia profesional, como es la atención a la diversidad en la educación virtual. Mónica, Gracias, bienvenida. Eduardo. Gracias, buenas noches, colegas. Muchas gracias. Bien, la presento es un poco para poder compartir, sobre todo los que somos docentes de aula, cómo es que vamos a hacer en este entorno virtual para poder atender a la diversidad. Entendiendo básicamente que la diversidad tiene que ver por los diferentes estilos y formas por las cuales nosotros aprendemos. Yo siempre parto de un ejemplo muy práctico, y es que me pongo yo misma como el mejor ejemplo. Yo tengo un poco de problemas, mejor dicho, muchísimos, en el área de las matemáticas, ¿no? Sin embargo, yo he crecido en un modelo clásico educativo donde me llevaba solamente a cierto par de minutos tener que atender la clase y poder ver cómo progreso, lo que obviamente sí me hacía exponerme quizás
a situaciones un poco complicadas y que probablemente la calificación numeral sea un poco lo que a mí no me ayudaba muy bien a desarrollarme, ¿no? Atención a la diversidad es muy rica, ¿sí? Hay 1000 formas de poderlos hoy en día trabajar y con los recursos virtuales pues nos ayuda muchísimo. He hecho una pequeña comparación entre lo que es un modelo clásico educativo y un modelo educativo actual, básicamente virtual. Pues en un modelo clásico educativo tenemos que es directivo, ¿no es cierto? El docente era el que dirigía la clase, no era necesariamente participativa. Y nos Determinamos el trabajo de clase, que es donde la parte importante. Tenemos la parte cooperativa, donde hacemos de que el alumno participe de nuestra clase, sea él el eje, respetando su diversidad, respetando sus opiniones. En un modelo clásico estaba basado básicamente en los procesos de enseñanza, ¿no es cierto? Donde los estudiantes nosotros solamente memorizábamos y teníamos también estas famosas cancioncitas que nos ayudaban, por ejemplo, a memorizarnos, recuerdo muchísimo, el seno y el coseno de 90, etcétera, porque era la única forma quizás que yo podría atender, ¿no? Y nosotros teníamos que asumirlo de una manera pasiva. Sin embargo, en un modelo educativo virtual actual, está basado en los procesos de aprender a aprender, ¿no? Approaching to learn, como realmente se conoce, donde vamos a aprender lo que estamos haciendo, respetando un poco mi diversidad, mirando, oyendo, tocando o haciendo, ¿no? Y que no solo acumulan información, sino que nos van a llevar a cambios en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, donde le vamos a encontrar el valor en nuestra vida real. Es decir, ¿por qué aprendo a multiplicar? Porque cuando yo voy a hacer alguna compra o voy a la esquina a querer comprar, por ejemplo, una docena de botellas, pues el precio unitario lo voy a tener que multiplicar en 12. Entonces va a cambiar un poco mi pensamiento y mis emociones y voy a sentirme más segura. Luego, en un modelo clásico educativo veíamos que la metodología era de construir conocimientos, ¿no? Mientras más conocíamos, más brillantes. Sin embargo, en un modelo actual, pues sugerimos, preguntamos y respetamos las opiniones de los demás. Y en un modelo clásico casi no atiende a la diversidad. ¿Por qué? Porque eran estructuras que teníamos que cumplir. En el modelo actual sí responde un poco más y atiende más a la diversidad de los alumnos. Y hace también este entorno virtual que el docente tenga mucho más recursos para poder llegar y lograr a cada uno de ellos. Siguiente, Eduardo. Bien, la UNESCO, por ejemplo, en el año 1998 ya tenía un concepto de lo que es la educación virtual, pero también deja entrever lo que es atención a la diversidad, donde dice que el entorno de aprendizaje que constituye una forma totalmente nueva, ¿no?, en relación con la tecnología educativa. Estábamos hablando cuando recién usábamos las PCs y todos los programas antiguos, ¿no?, de un programa informático, el proceso de información, ¿no? Dice, interactivo de carácter pedagógico, que posee una capacidad de comunicación integrada. Es decir, ¿sí?, tenía una función pedagógica que nos tenía que conllevar a una capacidad de comunicación. Dice, son una innovación reciente, es lo que decían en el año 98, ¿no? Y fruto de la convergencia de las tecnologías informativas y de las telecomunicaciones que se habían intensificado en ese entonces durante los últimos 10 años. Yo recuerdo mucho que aproximadamente en los años 86, 87, nosotros en el Perú empezamos recién en nuestros nuevos indicios de lo que era la tecnología, ¿no? Por eso se habla de esos años y a la vez también cómo es que la educación virtual debe atender necesariamente a toda interacción que sea de carácter pedagógico. Por consiguiente, sugiere atender a la diversidad del alumnado que podamos tener a cargo. Siguiente, Eduardo. A manera de reflexión, la virtualidad nos permite llegar a nuevos estudiantes, nuevas formas de estudiantes, respetar sus formas de aprender, con nuevos gustos, dices y intereses,
Claro que sí, por supuesto, porque cada uno va a poder aprender a crear sus propias formas de aprender. Y como docentes, claro está, nos llevan a explorar las nuevas posibilidades que tenemos hoy en día en el mundo virtual que permite la educación asistida en la red, ya sea a través de plataformas o etcétera, ¿no? Y experiencia que nos enriquece en ver el mundo, la cultura y la sociedad con mayor responsabilidad. Porque al atender a la diversidad de nuestros alumnos, nos hacemos que sean más sensibles y nos conlleva a reflexionar sobre la responsabilidad que nosotros, los docentes, tenemos frente a los alumnos en su proceso formativo, ¿sí? Y aquí quiero un poco hacer una pausa para reflexionar acerca de la importancia de la evaluación formativa, que nos permite corregir evidencias propias de cada alumno, de poder ver cómo va en su proceso de aprendizaje y atender a la diversidad de cada uno de ellos, ¿sí? Haciendo que las evidencias sean realmente un elemento positivo que nos ayuden a mejorar las competencias de cada uno de nuestros alumnos. Eduardo, la siguiente. Bien, yo me tomé la libertad de coger una de las diapositivas de Eduardo de hace un momento, donde cómo es que realmente manejamos la parte virtual en la atención a la diversidad. Y Eduardo mencionaba cómo él propone lo que son las sesiones síncronas y asíncronas. Y veíamos claramente así que las sesiones asíncronas permiten el proceso según las habilidades y necesidades de cada estudiante. Claro está. Por ejemplo, si a una persona como yo con algunos problemas en las matemáticas tenemos ciertas limitaciones por el espacio que nos dábamos en 45 minutos, las sesiones asíncronas van a hacer que yo pueda aprender a mi ritmo, atender mi diversidad. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de ver ese vídeo, digamos, 2 o 3 veces al día para poder lograr en mis tiempos, en mi ritmo, lo que está planteado, sin generarme ello algún estrés, algún tipo de situación incómoda, etcétera, y poder ver la evidencia de mi proceso, ¿sí? Y que pueda ser atendido a través de nuestro docente a cargo. Yo siempre voy a decir lo mismo, que esta situación que estamos viviendo hoy en día, que ya tenemos que verla como normal, nos permite atender mucho mejor a la diversidad que cuando necesariamente estemos en la parte presencial. Y con eso tampoco quiero decir que estoy negando las habilidades sociales. No, claro que no. Estoy viendo cómo este contexto nos ayuda positivamente a poder realmente cumplir con cada uno de los alumnos. Por ejemplo, hoy en día tenemos, por ejemplo, permite tener un curso ya sea asistido o no asistido. Va a responder un poco a mi forma, atendiendo a mi necesidad, si yo necesito ser tutoriada o soy lo suficientemente autónoma y aprender a mis tiempos. Antes no, dentro de la parte presencial nos obligábamos a ciertos tiempos a cumplir con lo establecido y tener muchas veces que ir en contra de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, estas sesiones asíncronas, creo yo, ayudan a atender a la diversidad, ayuda definitivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje con los chicos y sobre todo a poder tener un portafolio donde nos permite ver las evidencias de nuestros estudiantes. Siguiente. Y bien, todo esto nos lleva a una cultura inclusiva, ¿sí? Donde la virtualidad también nos ayuda a perder el miedo, a conocer más la diversidad, a poder atenderla con diversas estrategias que podamos tener. Nos ayuda a promover la participación y pertenencia de la comunidad educativa, a mantener altas expectativas sobre los estudiantes. ¿Por qué? Porque podemos irlos y monitoreando de mejor manera. Y también abre el debate y la reflexión del porqué de la atención a la diversidad en estos tiempos de educación virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Hacer referencia sobre un documento que quería compartir con ustedes, donde ustedes van a poder encontrar diversos tipos de orientaciones para docentes en educación a distancia, que lo tiene la establecida la UNICEF, está allí el link
para que ustedes lo puedan descargar y ustedes tienen allí varias orientaciones que los pueden llevar a cabo en un entorno virtual. Bien, ahora sí, muchas gracias para poderle darle paso a Onia, sí, que nos está acompañando Manuel Morales. Para él es bastante tarde en España, son casi las 3 de la mañana, y a quien le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias. No hay ningún problema de verdad por la hora. Tenía muchas ganas de compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, se han hablado muchos temas interesantes en los que me encantaría profundizar, pero yo también voy a intentar simplificar al máximo qué es la idea, y me ayudan mucho los conceptos de los que se ha hablado en cada una de las participaciones que ha habido. Se ha hablado de atención a la diversidad, se ha hablado de esa brecha digital. Todo eso es lo que nosotros, yo soy el responsable internacional de AONIA. AONIA es una consultora que nació en 2014. Nosotros todos, absolutamente todos, somos docentes que de alguna forma hemos sufrido esas capacitaciones en las que en absoluto se atendía a esa diferencia que había en los docentes. No todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos la misma capacidad, ni el mismo ritmo, ni el mismo tiempo. Entonces, la idea, el nacimiento de AONIA en 2014 fue el centrarse en las competencias digitales de los docentes, que por aquel entonces, por supuesto, era complicado convencer a alguien de que podía ser importante. Conforme fueron pasando los años, eso fue cambiando. ¿Y qué hicimos nosotros para atender a la diversidad de la forma que lo estamos diciendo? Nosotros, con el paso del tiempo, tras haber capacitado a muchas instituciones educativas, hemos trabajado en proyectos europeos, hemos trabajado incluso en Plan Ceibal de Uruguay, hemos trabajado mucho con Telefónica, con muchas instituciones importantes. Llegamos a la conclusión de que teníamos que ser capaces de personalizar el aprendizaje tal como lo hacemos hoy en día con los alumnos. Es decir, no vamos a poder nunca atender a esa diferencia que tiene cada uno de los alumnos si no atendemos a la diferencia que tiene en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes. Los docentes también necesitan aprender lo que después irá en cascada como aprendizaje a sus alumnos. Entonces, ¿qué hemos hecho para dar solución a este problema? Y lo estamos replicando en otros 9 países, estamos ya. Hemos desarrollado un entorno educativo, es una plataforma virtual de aprendizaje abierto. ¿Qué quiero decir con aprendizaje abierto? No se trata simplemente de que un docente pueda aprender. Voy a hablar de la forma más simple posible para que nos entendamos todos. No se trata de que un docente haga un curso online y imaginaos, vamos a poner el ejemplo de un colegio. En un colegio puede haber 60 profesores. Seguro que de esos 60 profesores, al menos 30 tendrán un nivel muy básico, entonces necesitarán aprender, digamos, los primeros pasos de aquello en lo que se quieran profundizar. Habrá otros 20 que ya tengan un poco más de capacidad y en este caso competencia digital, aprenderán algo diferente, y habrá algunos que son los que guían a todos los demás. Ellos harán un curso diferente. ¿Qué hemos hecho nosotros para atender a toda esa diversidad? Pues imaginaos ese entorno educativo, esa plataforma virtual en la que hay una serie de temáticas en las que si ahora, hoy en día, nos encontramos de nuevo a este grupo de docentes o a esta institución educativa, nosotros somos capaces de decir, bien, pongamos un ejemplo que ahora es pues lo que más nos ha pasado en los últimos meses. El centro educativo decide trabajar en el entorno Google, en la G Suite. ¿Qué es lo primero que tendrán que hacer? Pues tendrán que aprender a trabajar con Classroom, seguramente, que es lo que les permite comunicarse con los alumnos, y otra de las posibilidades serían Zoom o Drive para compartir documentos y demás. ¿Qué pasará con esos 30 docentes que tienen un nivel muy bajito? Pues sí será importante que aprendan los primeros pasos en Google Classroom o en Drive. Pero ¿qué pasará con esos otros 20 o 30 docentes que se aburrirían y no le sacarían partido a ese curso? Para ellos hay otros cursos que serían más avanzados
Y de esa forma podemos hacer que no todos aprendan lo mismo, sino que aprendan lo que necesitan. Entonces, ese aprendizaje abierto cuenta con todos los cursos, las herramientas de Google, incluso el Level 1 y el Level 2. Tenemos la temática de Microsoft, la temática de ciberseguridad. Tenemos una temática de STEAM para toda la parte de programación educativa, diseña tu app, Microbit, y bueno, estamos desarrollando una parte de metodologías activas. Ahora es muy importante todo lo que estamos hablando de Flip Classroom, ABP, gamificación, ¿vale? Y tenemos una última parte de CDD. ¿Qué quiero decir con CDD? Sería competencia digital docente. ¿Y esto qué quiere decir si ya estamos aprendiendo competencias digitales en Google o Microsoft? Bien, pues si no queremos aprender algo concreto de las herramientas de Google o de Microsoft, podemos aprender en general cuáles serían las competencias digitales que un docente tiene que tener para, pues en el caso de documentos, por ejemplo, tú estás aprendiendo a trabajar de forma colaborativa en la nube. Pues eso es una competencia digital, no importa que lo hagas con Microsoft o con Google. Si realmente lo aprendes, lo podrás hacer en cualquier entorno educativo. ¿Qué otros aportes tiene Aonia Learning como plataforma? Bien, pues la plataforma cuenta con algo muy importante de lo que también se ha hablado, y es la parte de acompañamiento. Nosotros somos capaces, a través del Learning Analytics y la inteligencia artificial que tiene la plataforma, de medir exactamente el tiempo que están los docentes en la plataforma, qué aprende cada docente dentro de la plataforma, con qué está teniendo más dificultades, dónde se quedó la última vez en el curso que estaba haciendo. Todos esos detalles se pueden ver de forma tanto individual como grupal. Todo eso es muy importante porque, bueno, todos sabemos la incertidumbre que hay ahora mismo con las capacitaciones, realmente con todo, pero cuando uno decide capacitarse, pues necesita saber cuál es el partido que le están sacando los docentes en la institución. Hay una parte muy importante que es de gamificación, es decir, conforme vas haciendo los cursos, te vas motivando, te va dando insignias a todos esos cursos. Además, somos partners internacionales de Google, de Microsoft, perdón, con lo que cualquier curso que se haga van teniendo los certificados de los profesores. Y hay una última parte que es un poco la ilusión del proyecto, que sería la red de aprendizaje. Hay una red de aprendizaje que, de la misma forma que las temáticas estaban divididas, Microsoft, Google, todas estas temáticas, la red de aprendizaje permite, bajo una etiqueta, tú compartes una experiencia de aprendizaje y todos los demás docentes pueden ver esa experiencia. Pueden incluso puntuarla, pueden preguntarte cómo lo has hecho, pueden decirte, oye, me interesa mucho esa experiencia, ¿cómo podría hacerlo en mi aula? ¿Cómo podría hacer la misma experiencia? Todo eso, junto con la experiencia de un informe que hemos llevado a cabo a nivel internacional, nos ha dado las respuestas de cuáles han sido los problemas que en cada centro, en cada uno de los centros educativos, que han sido más de 400, el mínimo común múltiplo, los problemas que han tenido todos han sido los mismos. Entonces hemos creado un itinerario en el que hemos pensado, mira, el problema de una institución puede ser cómo evaluar de manera online, cómo hacer una evaluación online, pero puede ser que otra evaluación tenga muchos problemas de algo que hablaba el señor Guillermo. La productividad está siendo algo muy complicado estos días. Trabajamos el doble para conseguir la mitad. Entonces, ese es otro de los itinerarios que hemos creado dentro de la plataforma. Entonces, junto con el conocimiento que hemos tenido la oportunidad y la suerte de juntar con EduMat, estamos intentando llevar este proyecto que ya se ha iniciado con algunas instituciones importantes de nombre en Perú, y tenemos la ilusión de llevar este proyecto a otras instituciones que puedan estar sintiendo esa falta de acompañamiento y esa, el pensar que es imposible, el pensar que esto es solamente para tecnólogos o para informáticos o para personas que tengan un conocimiento muy alto en competencia digital. Y no es así. Eso es sobre todo con lo que quiero terminar. Dar a entender que esto no es en absoluto para personas que tengan una competencia digital súper alta, para nada. Los docentes que nunca hayan hecho esto se pueden introducir y tienen la oportunidad. Nosotros tenemos la suerte de estar acompañados de EduMat para llevar a cabo este tipo de procesos también en Perú. Voy a compartir por el chat un link con el que EduMat
puede dar respuesta a todas las preguntas que puedan surgir sobre lo que estaba hablando. ¿Vale? Lo voy a compartir por aquí por el chat. Si no, lo compartimos ahora en un segundo. Ahora mismo no puedo compartir, Eduardo, nada por el chat. Si no, lo compartimos en un segundo. No hay problema, ahorita lo vamos a ver un ratito. Ya Manuel, ya está listo. Entonces, esa sería la vía de comunicación que para cualquier persona que esté interesada, ya os digo, he intentado resumir lo máximo, decir un poco la naturaleza del proyecto, pero además, con el conocimiento que tienen y lo bien que nos conocen ya, pues os ayudarán en este sentido. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por contarnos un poco esa experiencia, ¿no? Que viene de España, donde no ha sido, cuando hemos hablado nos hemos dado cuenta que no ha sido tan diferente a como es aquí nuestra realidad educativa, ¿no? Y muchos también sentimos a veces que las capacitaciones son tan masivas que quisiéramos algo especial para nosotros, ¿no? Justo en esa diversidad. Y eso es lo que también trabaja perfectamente Aonia Learning. Muchas gracias, Manuel. Entonces tengo el placer de presentar a José Alfredo Cordón. Él es el representante de Biblioteca ADN, nos acompaña desde Guatemala, es el director comercial de Centroamérica de Biblioteca ADN. Bienvenido, José Alfredo. Buenas noches, Eduardo, muchísimas gracias. Como dijiste, mi nombre es José Alfredo Cordón y soy el director comercial de ADN Educativo. Estoy muy honrado de acompañarlos desde Guatemala y de compartir esta charla con todos ustedes. La Biblioteca ADN ha sido implementada exitosamente en Centroamérica y Colombia y estamos muy contentos y muy entusiasmados por nuestra alianza con EduMás, ya que ahora podremos llevar a través de esta alianza contenidos digitales actualizados, libros digitales y muchas cosas más para todos los estudiantes del Perú. Estoy muy motivado al ver el entusiasmo de todo el equipo de EduMás de llevar estos recursos digitales a todos ustedes y que estoy seguro que será de mucho beneficio para ustedes, sus estudiantes y sus comunidades. Los invito a conocer nuestra plataforma a través de EduMás para que puedan conocer todas sus potencialidades. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Alfredo. Muchísimas gracias. Este es un convenio que para nosotros es muy interesante porque visitar Biblioteca ADN es, la verdad, hay que contar con bastante tiempo para poder visitar todos los recursos porque son amplísimos, ¿no? La verdad, nosotros hemos quedado maravillados de todo lo que ahí podemos encontrar, ¿no? En el ámbito pedagógico, porque son conocimientos, pues, certificados, seguros en un entorno, pues, pedagógico, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias, José Alfredo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Sí, Bien, muchas Mónica. gracias de verdad, José Alfredo y Manuel, por acompañarnos en el día de hoy. Justo porque responde a lo que es la visión y misión de EduMás, ¿no? Que se formó como una empresa para dar soporte y acompañamiento al docente y también con responsabilidad social. El día de hoy queríamos compartir este tipo de inquietudes con ustedes para darnos a conocer también y agradecer profundamente la presencia de Guillermo el día de hoy, de la participación también de Eduardo, de nuestros asesores que también nos acompañan, y estamos prestos en atenderlos y colaborar con ustedes cuando lo necesiten y crean necesario. Pregúntenos, tienen ustedes la página web, tienen también el Facebook, también hay material que lo podemos compartir, así como hoy hemos compartido lo de la UNESCO, sí, también Eduardo como tal, Manuel también nos ha compartido, y el objetivo principal es darle herramientas para una calidad educativa hacia nuestros alumnos, pero también a nosotros los docentes que nos merecemos, que somos héroes anónimos en todo este contexto, donde hemos aprendido de literalmente la noche a la mañana a ser otro tipo de docentes 24/7, muchas veces sin mucho apoyo, a veces las herramientas tecnológicas no nos han ayudado y estamos totalmente expuestos. Sin embargo, nuestra vocación de servicio hace que hagamos lo que sea para poder cumplir con nuestros estudiantes. Y estamos también nosotros en un proceso de aprender con ustedes, también de aprender a aprender,
y podernos apoyar en todo este proceso y en una nueva realidad que se viene en nuestro país, donde vamos a tener que optar por diversas modalidades de educación, básicamente. Muchísimo el día de hoy. Carlos, por favor, el cierre. Eduardo también, por favor. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido una reflexión que es sobre temas que en realidad son bastante amplios. Tardaríamos muchas horas en hablar de todo. Sin embargo, hemos querido dar un primer paso en generar esta idea, que podamos conversar desde diferentes perspectivas, ¿no? De la que nos ofrecía, por ejemplo, el señor Guillermo, como AONIA también nos ofrece una perspectiva que viene desde España, que es similar a la que hemos tenido aquí. También Biblioteca ADN, ¿no? Con esta idea de generar un espacio seguro donde hay amplios recursos, ¿no? Y nosotros que también trabajamos pues en educación, capacitando, asesorando y tratando siempre de ver todo lo que es innovación educativa. Entonces yo les agradezco mucho a nombre de Dumas y ya estaremos en contacto, estaremos también compartiendo algunas cosas con todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, Carlos. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, colegas, por haber participado el día de hoy. Espero que de esta pequeña ventana de Dumas que le está presentando, espero que hayan tenido un poco de conocimiento de algunas herramientas que debemos utilizar, ¿no? Ya que nuestro contexto en el cual enseñamos es diverso, ¿no? Y Dumas está presto a servirlo. Cualquier duda, inquietud, no estamos prestos para servirlo. Desde acá les agradezco su participación y que tengan muy buenas noches y como siempre cuidándose y cuidando a la familia, que es lo más importante. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, buenas noches a todos. Bendiciones. De repente, si por ahí si hay alguna pregunta, lo escriben a Edumas, por acá también lo pueden hacer de aquí. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Muy amables por acompañarnos. Muchas gracias y muy amable por acompañarnos. Muchas gracias a todos, en especial a Manuel, que es bastante tarde para él allá en España. Muchas gracias, buenas noches, buen día. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.